Miren, este caso tiene mucha tela por donde cortar. Ando buscando, a ver. Pero tiene que entrar aquí, mira, aquí tú entras. Oye. A la página. Pero por eso yo estoy en la página. Qué emocionante. Raymond Es Gutiérrez. increíble. Ni Jenny se atrevió a tanto en esta vida. No. Ni Jenny se atrevió a tanto en esta vida. Míralo ahí, muchacho de Dios. Ese es el audio, Dios mío. Ese mismo es. Van a decir que yo te maltrato, porque no, como estamos. Eso es bullying. Es feo, ustedes me están bullying. mirando. Mira, este caso de. Gracias a Dios, bueno, los elementos no tienen que ver con Jarabacoa. Eso es lo que yo digo, gracias a Dios. Ajá. Que fue un hecho aislado, no fue un hecho que se desprende de violencia vivida en Jarabacoa. Que eso es un tema que nosotros debemos cuidar como pueblo. Y exigir que cuando cosas como las que pasaron en el puerto, que encontraron 2 personas sin vida, se aclaren a la mayor brevedad posible. Nosotros exigimos eso como ciudadanos y debemos exigirlo, porque para que no empañe lo que es la seguridad que hoy tenemos en Jarabacoa, y más que en estos días inicia un evento importante, y eso puede crear también cierto miedo, cierta inseguridad en la gente diciendo, ay, mira, se está acabando Jarabacoa, mira este hecho. Es bueno aclarar que todo eso no inició aquí en Jarabacoa. Eso fue un hecho aislado. Un hecho aislado. Lo que pasa es que a estas 2 personas lo trajeron aquí, que es diferente. Lo trajeron, pero no sucedió nada de eso. Ni son de Jarabacoa tampoco. Ni son de Jarabacoa. Son personas que no tienen nada que ver con este pueblo. Y como dijo el vocero de la Policía Nacional ayer, son elementos, como le llaman ellos, eran elementos que formaban parte de una estructura criminal del bajo mundo. Y entre ellos, aparentemente, tenían una lucha de poder que ya le habían quitado la vida a una mujer en Santiago. Un hecho horrendo, porque ella iba por la calle caminando con su pareja y hay un video que circula en las redes sociales donde la persiguen, ella trata de esconderse y ahí la acribillan. O sea, había una intención clara de quitarle la vida a esta persona. En el informe que presentó la policía, identifican que los 2 arrojados en el puerto tenían incluso la misma vestimenta del primer video donde dieron muerte a alias La China en Santiago. Y que presuntamente entonces fueron ellos que le quitaron la vida. Pero ellos, óyeme, eso es una estructura criminal muy flash, por decirlo así, porque ¿cómo se enteraron? Entonces ellos van, le quitan la vida a esta muchacha. Se presume que son los mismos que aparecieron posterior en el puerto. Pero entonces ellos van, le quitan la vida a ella y ellos le estaban dando seguimiento. Parece. Entonces, o sea, eso como que... entonces ellos la identifican con la misma vestimenta, el abrigo, todo eso. Entonces, aparentemente, el arma, porque mira, apareció un arma, apareció un peine con bala, casquillo, que lo llevaron, lo depositaron ahí con los 2 fallecidos. Como queriendo... O sea, ¿qué intención había ahí? Como queriendo decir que fue ahí que se entraron a tiro. Entiendo yo. No. Entiendo yo porque que esa era la idea. Si 2 gentes se entran a tiro, no van a acomodar un arma. El arma puede aparecer, qué sé yo, pero no acomodada como estaba, aparentemente en lo que salió en la prensa, que lo vimos. Se ve que también tenían varias horas que no fue ahí, porque entonces no había tanta sangre, es lo primero. Lo segundo es que ya por el tiempo, y además tú sabes el clima que ha estado caluroso, también ya estaban saliéndole un hedor. Bueno, yo dije desde el primer día que era imposible el hedor. Que el hedor fuera a encontrar a los que pernotan en esa zona era imposible. Porque no habían pasado aparentemente 24 horas del fallecimiento de esa gente. O sea, esos cuerpos todavía no estaban. Había iniciado el proceso, obviamente, de la descomposición, pero no estaban al nivel de emanar un hedor que dice que toda la gente del perímetro iban a ir a ver qué era lo que estaba ahí, que olía raro.
porque ni siquiera los que iban más para abajo se dieron cuenta. Además, según... O sea, eso no, esa teoría de que por el hedor fueron, eso es mentira. Además, desmonten eso, porque una gente que sepa de medicina forense te va a decir eso, es una locura pensar eso. Según he escuchado, los residentes de esa zona por ahí no escucharon disparos. Nada. Que supuestamente un DGC que está en la zona fue a orinar y se encontró con eso. O sea, y que llamó a los bomberos de Buenavista que había un accidente. Pero si tú estás viendo que hay 2 cadáveres, al ojo por ciento tú sabes que lo mataron. Y no hay vehículo ahí. No hay vehículo, no hay accidente. Tú como agente de DGC sabes que no presenciaste un accidente. ¿Cómo tú llamas para decir que había un accidente? Esa voz de alerta está rara también. Sí. Claro, porque si yo se lo consumo a otra gente que sé yo, diga, ay, tal vez fue un accidente y lo dejaron tirado. Pero un agente de DGC que sabe lo que es un accidente, o sea, eso está como raro. Y que da la voz de alerta que hay un accidente y de repente bajan a los Hay muchas cosas cuestionables. Hay otros elementos cuestionables que no los voy a mencionar por aquí porque en realidad ya la policía habló y cuando la policía habla y da su informe, ya lo que uno diga es irrelevante. Entonces, desmenuzando ese caso, que ahora vamos a escuchar el audio, también cayó al final, con el caso del joven de Jarabacoa. Que uno decía, eso son cosas diferentes, cosas aisladas. Que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero según la policía, todo tenía que ver de la mano una cosa con otra. Vamos a escuchar lo que dice el vocero de la Policía Nacional. Buenos días. Les hemos convocado en este día para informar que mediante arduas labores de investigación e inteligencia, nuestros investigadores de esta Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, pudieron establecer que las 2 personas encontradas sin vida en Jarabacoa forman parte de una estructura criminal vinculada a tantos delitos de narcotráfico como sicariato, y son los mismos que actuaron en la agresión a tiro en la cual resultó fallecida Margarita Díaz García, apodada La China. Esto fue un hecho ocurrido en la Yagüita de Pastor, en el sector Bellavista, en Santiago. Recordamos que La China caminaba junto a su actual pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias El Flaco. Cabe destacar que tanto La China como su acompañante figuran con múltiples registros por tráfico de sustancia controlada, y en el caso de Hans también por homicidios. Vamos a ir hacia allá. Luego de cometer este hecho, estas personas se pudo establecer que se transportaban en la jipeta Honda roja, rojo vino, placa G763855, propiedad de un ciudadano que la tenía a su vez a nivel de renta en un rencar. Y allí se pudo establecer que la misma fue rentada por el reconocido delincuente Rudy Manuel Morán Almonte, apodado La Pólvora. Dando seguimiento a este vehículo, nuestros investigadores pudieron establecer que el vehículo hizo una parada a las 4:15 de la madrugada en el sector La Virgen de Jarabacoa. Recordemos que el caso en Santiago ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada. Dando seguimiento a este caso, se pudo identificar el vehículo en que se transportaba, el cual fue ocupado mientras era conducido por una mujer, la cual se encuentra bajo investigación de nuestras autoridades. A través de esta se pudo ubicar esta villa que ustedes ven allá, donde se alojaban los autores. Nuestros agentes, dando seguimiento a este caso, pues
pues se presentaron a la referida villa y allí se originó una situación, si me permiten, alguien desconectó allá. Ya, estamos ready. Se originó una persecución y dando seguimiento a estos autores, se registró un enfrentamiento en el cual resultó pues herido y posteriormente fallecido Miguel Marín Rodríguez, alias La Cabra, a quien se le ocupó un arma de fuego que al ser analizada en nuestras áreas balísticas coincide tanto con la escena de Santiago como con la escena del sector La Virgen. Bueno, señores, ahí estuvo esta información de Diego Pesqueira, que es el vocero de la Policía Nacional, y está hablando de una estructura criminal que vino a desencadenar aquí en el municipio de Jarabacoa, específicamente en el puerto. Lo que dice él del caso del joven de Jarabacoa. Dice Diego Pesqueira que hay una cabaña en los predios de Pedregal y que, siguiendo las investigaciones que ya venían desde Santiago, recibieron la información de que 2 personas que posiblemente le habían dado muerte a las personas del puerto, presuntamente porque andaban en un vehículo, habían rentado allí. Entonces, cuando le van a dar seguimiento, se encuentran supuestamente con el joven de Jarabacoa y el joven emprende la huida y empieza supuestamente, se da lo que es el intercambio de disparos. Cuando se da el hecho que el joven le disparan y muere posterior, porque no murió inmediatamente, supuestamente el arma que el joven tenía era la misma arma que se había usado para matar a los elementos del puerto. Y a la China. Y también a la China. Eso fue lo que dijo la policía. Entonces, yo lo que no entiendo, o sea, hay cosas como que no se entienden, porque con el asesinato de la China se ve quién es el que dispara, que no tiene nada que ver con el joven de Jarabacoa. ¿Cómo esa arma llega allí? A menos que lo estén incriminando. A menos que la historia sea diferente. Una hipótesis que la gente dice en las redes sociales y quizás los familiares, a ese muchacho lo confundieron, lo mataron y la policía, para salvar su pellejo, quizá lo incriminó con el arma homicida de los individuos. Porque cuando una persona forma parte de una banda y más de una estructura criminal del bajo mundo, porque no son la élite, no son los capos de República Dominicana, estamos hablando de los muertos en vida de este país que se dedican a vender droga. Un reguero de gente que ni familia tiene. Entonces, porque se supone que todo se originó por un punto. Exacto. Cuando una persona pertenece a una estructura como esta, de gente de mala calaña, se le nota. Y en Pedregal no hay una gente que pueda decir que a ese muchacho se le notaba ese estilo de vida. O sea, el joven que mataron de Jarabacoa no daba indicios de que pertenecía a nada de esa vaina. Entonces, ahora, si pertenecía en caso de, según la policía, estamos todos sorprendidos. Porque su perfil, su aspecto no era de una persona que se mezclara con gente del bajo mundo como eso que murieron. Entonces, según la policía, de esa calaña. Diríamos que entonces este joven murió, según el informe, fue por un intercambio de disparos. Según el informe policial. Porque con el arma. A la policía decir que se le ocupó al joven de Pedregal el arma, precisamente, repetimos, el arma que dio muerte a los 2 del puerto encontrados, y también esa misma noche, porque fue todo en cuestiones de horas, esa misma noche que dieron muerte a la nombrada China en Santiago, entonces se le ocupó, según la policía, a este joven de Pedregal se le ocupó esa misma arma. La policía dio esa versión
como puede ser verdad, puede ser que lo estén incriminando, como te digo, para salvar el pellejo de alguien que mató a un inocente. Porque deben de analizar mejor ese caso. Deben demostrar ahora cuál era la conexión del joven con esta banda criminal. La policía que está diciendo que él tenía el arma, que él enfrentó a la policía, que hubo un intercambio de disparos, que él pertenecía, debe mostrar los elementos de prueba, ¿verdad?, del seguimiento que le estaban dando a ese joven de Jarabacoa, pienso yo. Porque hasta ahora, ni la gente de Pedregal ni los familiares tienen la percepción o sabían que ese muchacho andaba en malos pasos. Porque es que cuando una gente se mezcla con el bajo mundo y con una estructura de esta calaña, se le nota, en algo se le nota. Me dicen de en que, algo dice se le Mercedes nota. que ese muchacho ni motores tenía. En algo se le debe de notar, por lo menos algo, fronteando con algo anda. Y ese muchacho no era de nada. Entonces, ahí la policía tiene que aclarar ese punto muy bien, porque o el muchacho es inocente completamente, o pertenecía a una banda que nos ha dejado a todos sorprendidos. Bueno. Porque entonces ahora uno no puede confiar en nadie. Según lo que dijo la policía. Según lo que dice la policía. A mí me parece que ese muchacho no tenía que ver con eso, que ellos se equivocaron de persona. Y ahora para limpiar, la policía están incriminando a ese joven. Es como dice Ñego. Pudiera ser. Y es como dice Ñego, los prófugos que hay, eso no lo van a dejar hablar, eso de seguro lo ven y para abajo de una vez. Pero ese otro, entonces la policía también andaba buscando los asesinos de la gente del puerto para matarla, porque se supone que usted sale a buscar gente viva para interrogar. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Oye, Briña y Remo, esa villa está ahí después del sindicato. Si ellos andan buscando a esos delincuentes, ese niño estaba en el río sacando arena. El arma que ese niño tenía era una pala que la dejó botar. Cuando vio a la policía, él pensaba que era de medio ambiente, un muchachito bruto. Entonces salió corriendo pensando que lo van a meter preso. Ahí fue que él salió corriendo y le dispararon. Pero esa villa está ahí abajo después del sindicato. La familia lo que tienen que hacer es que vaya con ahí y revisar la cámara del frente, porque ese muchachito ni a Alpe llegó ese niño solo. Ese niño era un alma de Dios. Y eso fue que se la pusieron esa arma a ese muchacho para limpiarse como Pilato. Pero ese niño era muy, muy bueno, muy querido por todo el mundo por aquí abajo. Pasen buen día y muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Estás escuchando El Desahogo en Tropicalísima 104.1.